Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúe bendiciendo y continuamos con la segunda parte acerca de nuestra enseñanza del tema de la unción. ¿Qué es la unción? La unción es la operacionalidad del amadísimo Ray Jacob a través de la Dabar de Yahweh, o sea, a través del mismo Yahshua. Según el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, libro de Tehilim, mal traducido por Salmos, capítulo 33, verso 6, capítulo 107, verso 20, libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 1, verso 1 y 2 y verso 10, y Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Que se los explico más fácil qué es la unción. La unción es al amadísimo Rey Jacodes obrando, actuando a través de quién, a través de la orden del mismo Yahshua. Eso es la unción. Que en el tema anterior nosotros quedamos en segunda de emisarios, mal traducido por Reyes, capítulo 4, verso 4. Que el Naví le da la orden a la viuda que se encerrara con el aceite de la unción, o sea, que tuviese una relación íntima con el amadísimo Rey Jacodes y que se encerrara con sus hijos, que se encerrara con las vasijas vacías y ella comenzara a llenar esas vasijas vacías del aceite de qué? Del aceite de la unción. ¿Qué nos revela la escritura? Que la nación de Israel, cuando viniese la salvación de Yahweh a ellos tenían que habernos compartido la salvación a nosotros los ¿qué? A nosotros los goyines, o sea, a nosotros los gentiles. Y ellos hasta el día de hoy, ellos se han negado a ¿qué? A hacerlo. También nos revela ahí, segunda de emisario, mal traducido por Reyes 4:4, nos revela que tanto la viuda, la excongregación de Yahweh, las dos casas, los dos hijos, las 12 tribus de Israel y las vasijas vacías, nosotros los gentiles, todos tenemos que anhelar una relación íntima con el amadísimo Rey Jacob si queremos ser ¿qué? Si queremos ser salvos. Ahora, si nosotros andamos en la comunión del amadísimo Rey Jacob, a nosotros no nos podrá contaminar absolutamente nada de lo que existe en el Olán, o sea, en el mundo. Que eso fue lo mismo que dijo Yahshua allá en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 17, verso 15, que él le ruega al Padre que guarde a los discípulos de qué, del mal, del mismo a Satán, y no que lo saque de este qué, de este mundo, ya que el amadísimo Rey Jacob es el encargado de protegernos de esa contaminación que existe ¿dónde? En el mundo. Ahora, si usted está lleno del amadísimo Rey Jacob, ¿cuál es el miedo de reunirse y de compartir una reunión familiar con sus familiares inconversos? Si usted sabe que ellos están perdidos, que no tienen a Yahweh, que no tienen a Yahshua, pues por esa razón Yahweh lo puso en ese lugar para que usted le lleve el mensaje de salvación ¿a qué? A esas almas que se encuentran perdidas. Y que Yahweh a través de su testimonio, esas personas puedan ser ¿qué? Puedan ser salvos. Nosotros no debemos ser como el fariseo Simeón, de allá del libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 7, versos 36 al 39, que este fariseo le rogaba a Yahshua que entrara en su casa y cenara con él. O sea, él le rogaba a Yahshua que entrara en su vida y tuviera una comunión íntima con él. Pero para que este fariseo o esta farisea anhelaba que Yahshua entrara en su vida, si desde el momento que Yahshua entró en la vida de él, en la casa de él lo único que hacía era juzgar a Yahshua y menospreciar a los ¿qué? Y menospreciar a los perdidos. Nosotros no somos absolutamente nadie ni para acusar ni para condenar a quién, absolutamente a nadie. Que son estos fariseos y estas fariseas los que viven satanizando esas reuniones ¿qué? Esas reuniones familiares. Eso es lo que nos enseña la escritura y les comparto dos ejemplos que yo no voy a entrar, ¿cómo se dice?, a contender por eso. Simplemente les quiero compartir lo que a mí me ha sido enseñado. Les voy a dar dos ejemplos. Uno es referente a los cumpleaños y el otro es referente a las cenas o a las comidas. Que una persona sectaria
Un ejemplo, lo invitan familiar inconverso a comerse una torta, a estar en una reunión en familiar, celebrar sus cumpleaños. E inmediatamente esa persona inconversa le dice a esa persona que ella no participa de eso porque eso es satánico, así le dicen. Y le cita el libro de Génesis para que me entiendan, capítulo 40, verso 20 al 23, que ellos no celebran ningún cumpleaños, que porque en el cumpleaños el señor Faraón mandó a asesinar al jefe de los ¿qué? De los panaderos. Por esa razón ellos no festejan los ¿qué? Los cumpleaños. O también ellos se basan en el libro de Yahanan, mal traducido por Marcos, capítulo 6, verso 20 al 23, que porque el rey Herodes en su cumpleaños se emborrachó y mató a decapitar a Yahanan el inmersor, no a ningún Juan el Bautista, ya que ni la palabra Juan ni la palabra Bautista existía esas palabras ni en la época de Yahshua, ni en la época de los emperadores romanos, ni en la época que se le fue revelado el libro de revelaciones a Yahanan. Esa palabra de Juan y de Bautista, eso es una palabra completamente, ¿qué? Mire, completamente nueva. Entonces, de esos dos pasajes, ellos se escudan para decir de que festejar un cumpleaños, eso es satánico. Pero si ellos investigaran su verdadero origen, se van a dar cuenta de lo siguiente, perdón, de que Faraón mandó a asesinar al jefe de los panaderos, porque el jefe de los panaderos quería envenenar a Faraón a través de ¿qué? A través de esos panes. Y el rey Herodes, porque a él sí le cabe la palabra rey, no emisario, al rey Herodes le mandó a decapitar la cabeza a Yahanan el inmersor por orden de su mujer Jezabelita, que aborrecía a Johanán. Y ella aprovechó esa ocasión que él estaba borracho celebrando sus cumpleaños, a través de su hija la sedujo para que Herodes le cortara la cabeza ¿a quién? A Yahanan, no a ningún Juan. Entonces, si ustedes quieren satanizar esas reuniones, eso es problema suyo, pero eso la escritura no está hablando absolutamente nada de eso, ya que para su información, los famosos cumpleaños no son otra cosa que celebrar un año menos de vida que le queda a esa ¿qué? Que le queda a esa persona. Los cumpleaños no son un año más de vida, como mucha gente ha dicho. ¿De dónde sacaron eso? Cada que usted cumple años celebra un año menos de ¿qué? De vida. Esto es referente a los ¿qué? A los cumpleaños. Ahora vámonos a lo que tiene que ver con una cena, con una reunión familiar. Que muchas personas hacen esas cenas con el único objetivo de reunirse ¿qué? Sus familiares, y entre esos familiares no falta el fanático, la fanática ¿qué? Religiosa. No falta el Simeón o la Simeona, que se ponen a juzgar las personas sin tener un conocimiento verdadero acerca de ese ¿qué? De ese tema. Escuchen, la razón es porque a ellos les han enseñado que las cenas familiares, las reuniones familiares, dicen que eso van dirigido completamente ¿a quién? Mire, a los demonios. Y la razón es porque sus falsos ministros le han dado una mala interpretación a esos ¿qué? A esos pasures. Ahora, por si ustedes no sabían, los judíos a ustedes le dicen que ustedes no se pueden reunir con familiares paganos y no pueden celebrar un cumpleaños, y ellos lo hacen. Los judíos le dicen a usted que usted no puede reunirse con sus familiares inconversos, y ellos lo hacen. Entonces, ellos le han dado una mala interpretación al libro de 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 13, y dice el sectario o la sectaria, mire, ahí está escrito, que porque en 1 Corintios capítulo 8 tiene un título que dice lo sacrificado a los ídolos, o sea, a los demonios. De aquí ellos se han pegado para decir que las reuniones familiares entre los inconversos, con los inconversos, eso es una reunión que va dirigida y consagrada a quienes, miren, a los demonios. Y como siempre, le tengo malas noticias, y lo vamos a ver escrituralmente. El señor Saúl, en 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 13, para su información,
Saúl no está hablando de ninguna comida ni de ningún alimento literalmente hablando. Saúl está hablando allí en Primera Corintios de aquellos falsos ministros, escuchen bien, que ellos habían introducido entre la congregación de los corintios un alimento, una doctrina 100% consagrada ¿a qué? A los demonios. Y ellos le estaban dando ese alimento, esa doctrina a los recién convertidos a quién, mire, a los recién convertidos a Yahshua. Para su información, Saúl estaba hablando, y lo vamos a ver escrituralmente, acerca de aquellas personas que entre comillas decían tener el conocimiento de la verdad. Y Saúl ahí está hablando de este tipo de personas y de los débiles en la fe, o sea, de aquellas personas que no poseían un buen fundamento escritural aún, porque ellos estaban recién convertidos a quién, mire, recién convertidos a Yahshua. Ahí en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, para que lo leamos, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, a los demonios, sabemos que todos ya tenemos ese ¿qué? Ese conocimiento. Saúl creía que los ministros de los corintios, ellos ya sabían diferenciar entre un alimento que venía de parte de Yahweh, o sea, una doctrina, y entre un alimento inmundo que no procedía de parte de quién, mire, de parte de Yahweh. Saúl creía que estos ministros que dirigían la quejilá de los corintios, ellos ya sabían diferenciar entre lo que era de Yahweh y entre lo que no era de Yahweh. Sigue ahí 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Dice, pero el conocimiento envanece. Escuchen. Saúl ahí no estaba hablando de ningún qué, mire, de ninguna comida ni de ningún alimento literal. Saúl estaba hablando, era del alimento espiritual que le estaban dando estos falsos ministros a quienes, a los corintios. Y dice Saúl, ya que el conocimiento de Yahweh, el conocimiento envanece, porque el conocimiento de Yahweh ya había matado a millones espiritualmente hablando. Porque el que tiene el conocimiento muchas veces se deja levantar su ego por el mismo Satán. Entonces, a raíz de eso y el amor al dinero, el conocimiento de Yahweh dice que se pierde. ¿Por qué? Por la avaricia. Y ellos ya no van a compartir ese conocimiento, sino que lo van a ¿qué? Lo van a ocultar y van a predicar lo que al que ellos se le vendió. Quieren que ellos ¿qué? Quieren que ellos prediquen. Y les doy un ejemplo. El amado rey Jacob a los discípulos de Yahshua y al señor Saúl le reveló algunas cositas. Y ellos ya creyeron que se las sabían todas. Por esa razón ellos desecharon al rey Jacob y se rebelaron contra él. Y por eso les pasó lo que les tenía que pasar a ellos. El tener el conocimiento de Yahweh, su revelación, no le garantiza ni la salvación ni la vida eterna a aquella persona que que lo posee. Ya que, le repito, ya que muchos por amor al dinero y a la fama, ellos lo han transversado por la mentira y han ocultado la verdad aún entre su mismo pueblo, aún entre su misma nación. Que eso es lo que dice el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 52, versos 5 y 6, para que por favor se lo lea. Sigue diciendo 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al final. Pero el amor edifica, dice ahí la escritura. El conocimiento de Yahweh es necesario tenerlo, es necesario tenerlo por dos razones. El primero, para no dejarnos engañar de estos falsos ministros. Y el segundo es para compartírselo con aquellas personas que no lo que no lo poseen. Y escuchen, y nosotros somos salvos no por estar llenos del conocimiento de Yahweh, sino por el amor que le tengamos a quién, por el amor que le tengamos a Yahweh. Tampoco nosotros seremos salvos por pertenecer a X o Y secta religiosa,
ni por andar guardando ritos religiosos que ya han sido abolidos por quién, por el mismo Yahshua. Ahora, del amor que está hablando Saúl, no es de ese amor fariseo hipócrita que procesa mucho hermano, mucho fanático religioso y mucho hermano y hermanitas de la propia familia, de la carne, que me lo tratan a uno farisaicamente, hipócritamente. Porque a nomás usted le dé la espalda, comienzan a qué, a mal hablar de usted entre las demás personas y a usted nunca le dicen nada en su qué, mire, nunca le dicen nada en su cara. Usted a esas personas predíqueles una vez de Yahshua. Ya les predicó, ya con eso tiene. Si ellos le preguntan acerca de él, les comparte. Si ellos no le preguntan, usted no les insista. Participe de esa cena en su reunión, pero quédese calladito. Si ellos no le preguntan acerca de la salvación, que usted ya les ha dedicado tiempo en ella, no les pierda más tiempo. Eso es lo que les quiere decir la verdadera que, mire, el verdadero amor es el verdadero amor es un fruto que produce el Ray Jacodes cuando viene sobre una persona. Que eso es lo que dice el libro de los Galuyá, mal traducido por Gálatas, capítulo 5, verso 22. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 2, dice: si alguno se imagina, se cree que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Lo que les decía, los discípulos de Yahshua con algunas cositas, con eso ya ellos desecharon a Ray Jacodes y se rebelaron contra él. Primera Corintios, capítulo 8, verso 3. Pero si alguno ama a Yahweh, es conocido por él. Yahweh conoce a la persona que lo ama a él, no al que anda haciendo de un alarde de un conocimiento que no es de qué, que no es de él. Primera de Corintios capítulo 8, verso 4. Mire, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, o sea, a los demonios. Sabemos que un ídolo, un falso ministro, un dios, un demonio, nada es en el mundo, dice Saúl. Y que no hay más que un qué, que un Elohe. Mire, hasta aquí Saúl no está hablando de ninguna comida que, literal. Saúl estaba amonestando a aquellos ministros de la congregación de los corintios que ellos habían mezclado entre los corintios locados con lo que, con lo pagano. Ya que estos falsos ministros, antes de ellos de creer en Yahshua, ellos sacrificaban animales literales dentro de los templos paganos que existían allá donde, dentro de los corintios. Y esto es para su información. Estas personas sacrificaban un animal literalmente dentro de esos templos y ellos dividían ese animal sacrificado en tres partes. La primera parte, la más quemada, la dejaban en honor a quién, a los dioses, a los demonios. La segunda parte le pertenecía a ese sacerdote pagano, no Cohen. Y si ese sacerdote pagano no se quería comer ese alimento, esa carne, ese sacerdote pagano la vendía dentro del restaurante, dentro del templo que él mismo había establecido, con el único propósito de enriquecerse a través de ese qué, a través de ese meganegocio. Eso hacía ese sacerdote pagano con la porción que le tocaba. Y la tercera parte y la última le pertenecía a ese adorador ¿qué? A ese adorador pagano. Y ese adorador pagano tomaba esa carne sacrificada a esos dioses griegos, a los demonios, y se la llevaba para su casa y se la comía ¿con qué? Mire, con su familia. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 4. Escuchen, todos los corintios paganos, antes de convertirse en Yahshua, ellos practicaban ese ¿qué? Ese sacrificio, ese ritual. Y ellos compraban su carne literal dentro de esos templos que existían en la época de los ¿qué? De los corintios. Entonces, Saúl le estaba trayendo a la memoria lo que ellos hacían, y a través de ese ejemplo, Saúl se los introdujo en la vida ¿qué? Mire, en la vida espiritual. Ahí le estaba diciendo Saúl de que ellos no podían mezclar lo ofrecido a los demonios con locados, o sea, con lo de Yahweh. Porque Saúl le llamaba vianda, esa es la revelación, al conocimiento de quién,
de Yahweh, que no se debía, escuchen, que no se debía comparar con la carne, con el fundamento que tenían los líderes religiosos cuando salieron de allá de donde, de Misraim, que cuando ellos fueron sacados de Egipto, ellos anhelaban esa ¿qué? Esa carne, ese vianda, ese conocimiento que les ministraba ¿quién? El mismo faraón. Eso usted lo encuentra allá en el libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 16, verso 3. Los ministros de la Quejilá de Corintios estaban mezclando lo que, lo pagano con locados. Que fue ahí que esos falsos ministros, escuchen, de la nación de Israel montaron sus meganegocios, sus empresas, escuchen, para ellos proveer de, entre comillas, de una carne y de un alimento que, entre comillas, caos, ¿para quién? Para sus seguidores. De ahí nace que sus seguidores no podían comer carne, solamente la podían comprar en el lugar donde estaba certificado rabínicamente. ¿Por quién? Por ellos. Y de ahí también le prohibieron a sus seguidores ir a comer en lugares que no fueran ¿qué? De ellos, o sea, que no fueran cados. Y de ahí fue que prohibieron de que sus seguidores no se pueden reunir con ¿qué? Con sus familiares inconversos. Eso es lo que dice ahí la escritura en Primera de Corintios capítulo 8, verso 4. Ahora, Primera de Corintios capítulo 8, verso 5. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, o sea, en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, porque a Satán, acuérdense que a él le llaman el dios de qué, a él le llaman el dios de este siglo. Y a Satán y sus ángeles caídos se hacen llamar ¿qué? Elohines, dioses, jueces. Escuchen, Yahshua, porque la palabra señores, usted sabe que significa Baal, o sea, para referirse a quién, a los demonios, o sea, 2:16. Yahshua aclaró este pasur en el libro de Yahanam, mal traducido por Juan, capítulo 10, verso 35. Que Yahshua utilizaba la palabra, Yahshua les dijo, si llamo dioses, si llamo jueces, si llamo Elohines, a quienes la dabar de Yahweh vino a quién, mire, vino a ellos. Yahshua vino a los falsos ministros de la nación de qué, de Israel. Mientras que la escritura hebrea les fue dada a ellos allá en el norte de Har Sinaí, en el libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 31, verso 18. La dabar de Yahweh vino a ellos, la escritura hebrea les fue dada a ellos. Son dos cosas muy diferentes que no pueden confundir. Que ese tema usted lo encuentra en este canal, de que quién es la verdadera dabar de Yahweh, que es el mismo Yahshua. Entonces, Yahshua le estaba diciendo a ellos que ellos eran Elohines, que eran dioses, que eran jueces. ¿Por qué razón? Porque ellos eran los que determinaban la vida de qué, del pueblo. Que les explico. Si usted estaba de acuerdo con esos falsos ministros, usted vivía según ellos. Si usted estaba en contra de ellos, ellos inmediatamente lo juzgaban, lo condenaban y lo mandaban ¿a qué? Lo mandaban a asesinar. Que eso fue lo que hicieron con Yahshua y con los ¿qué? Y con los discípulos de Yahshua. Eso es lo que está diciendo ahí la ¿qué? Mire, eso es lo que está diciendo la escritura. Y los Elohines, los dioses, los jueces, tanto de la época de Yahshua y de los jueces que habla el libro de Tehilim, mal traducido por Salmos, capítulo 82, versos 8 y 9, esos Elohines, esos dioses, esos jueces, esos falsos ministros, ellos habían corrompido la justicia de Yahweh por amor a qué, mire, por amor al dinero. Si ellos se habían corrompido y por el dinero le daban vida al malo y mataban a qué, y mataban al inocente. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6, que dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos ¿para qué? Para Él. Y un Adón Yahshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Y nosotros por medio de quién, mire, por medio de Él.
Saúl aclara que Yahshua y Yahweh son diferentes el uno del otro, a pesar de que son iguales en qué, mire, en deidad. Primera de Corintios capítulo 8, verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Escuchen, muchas personas no saben diferenciar entre un alimento, entre una doctrina de Yahweh y entre un alimento inmundo, entre una doctrina que no procede de quién, de Yahweh. Porque dice, porque algunos, o sea, no todos, ya están habituados, ya se encuentran muy familiarizados, dice Saúl, hasta aquí, hasta la época de Saúl, dice que estaba muy familiarizado a quienes, a los ídolos, o sea, a los demonios y a esa doctrina de qué, de demonios, dice Saúl. Escuchen, como se alimentaban, oiga, comen, o sea, dice Saúl, comen, se alimentan como sacrificado qué, como ofrecido a los ídolos, esa qué, mire, esas doctrinas. Y ya les voy a revelar el Rey Jacob algo que ustedes deben de saber. Y dice, y su débil conciencia se qué, se contamina, se corrompe. Escuchen, ese recién convertido a Yahshua que ya está habituado a esas doctrinas de demonios, dice que se corrompe más de lo que ya estaba qué, mire, de lo que ya estaba corrompido. Salió de Guatemala y se fue a meter a dónde, mire, a Guatepeor. ¿Por qué? Porque muchas personas ya están acostumbradas a ese tipo de alimentos, a ese tipo de doctrinas satánicas que son en honor a los demonios y no a quién, y no a Yahweh. A estas personas Saúl le llamaba los débiles en la qué, los débiles en la fe, o sea, que esas personas no poseían un buen qué, un buen fundamento escritural, y son este tipo de personas los que viven tragando qué, entero. Ellos no digieren su qué, su alimento, su doctrina. Y todas esas doctrinas para ellos todas son qué, son iguales y todas son buenas. Que estos son los que viven mezclando locados con lo que, mire, con lo pagano. Eso es lo que está enseñando ahí Saúl. Que este es el objetivo principal de este canal. De allá del libro de Vayat-Kra, mal traducido por Levítico capítulo 11, verso 1 al 49. Ese es el objetivo principal del tema de los animales limpios y de los animales inmundos. Para aquellas personas que no poseen un buen fundamento escritural, a través de esa enseñanza ellos aprendan a qué, a diferenciar entre lo que es de Yahweh y lo que no es de qué, y no es de Yahweh. Ya que los animales limpios y los animales inmundos simbolizan los falsos ministros y los ministros establecidos por quién, por el mismo Yahweh. Y que las personas no se deben de alimentar de ese alimento que proveen esos qué, esos animales. Para que usted me entienda, que el objetivo principal de estos falsos ministros y de ese alimento inmundo, escuchen, es contaminar y destruir la congregación de quién, de Yahweh. Y que ese alimento de esas doctrinas satánicas que están consagradas al mismo Hasatán, de esa doctrina estos falsos ministros no solo han llenado a su pueblo, Isaías 52, 5 y 6, para que me entiendan, o Yaxayá. No solo a su pueblo, sino que ellos con esas doctrinas han corrompido toda la humanidad. Salmo 96, 5, para que me entiendan. Que todos los dioses que adoran los gentiles son ¿qué? Son demonios. ¿Por causa de quién? De esos falsos ministros. Romanos 2, 24 y Ezequiel 36, verso 16 al 23. Las únicas carnes literales y alimentos y animales que Yahweh prohibió escrituralmente no consumir, porque esos animales son perjudiciales para la salud humana. O sea, hablando literalmente, eso usted lo encuentra ahí en el libro de Vayat-Kra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del verso 1 al 39. Porque esos alimentos son perjudiciales ¿para qué? Mire, para la salud. En 1 Corintios capítulo 8, verso 1 al 13, ustedes están dando cuenta de que ahí Saúl no está hablando de ningún alimento que literal, sino que él se está refiriendo a esos alimentos, al alimento espiritual, a esas doctrinas de demonios que habían introducido dentro de qué, dentro de los corintios, esos falsos ministros.
Y antes de leerles 1 Corintios capítulo 8, verso 8, les voy a explicar 1 Corintios capítulo 10, verso 27 al 31, que ahí sí está hablando Saúl de los alimentos literales. 1 Corintios capítulo 10, verso 27. Ahí sí está hablando Saúl de los alimentos literales. Escuchen, ¿qué dice ahí? Si algún incrédulo os invita a comer y queréis ir con él, y todo lo que os ponga adelante comed sin preguntar nada, o sea, no lo haga, no satanice esa cena, esa reunión por motivo de conciencia. A excepción de que ese inconverso le diga a usted que lo invita a comer chicharrón, lechona, chorizo. Ahí sí usted le puede decir de que usted no come cerdo, carne de cerdo, no por religión, sino por salud. Y usted le puede explicar si él lo quiere recibir bien o si no también, porque muchas personas no lo reciben. Usted le puede explicar de que usted no se consume el cerdo, es porque el cerdo es un animal que es un portador de un gusano que se llama triquina. Y ese gusano se hospeda en el cerebro del que consume ese animal. Así usted cría ese cerdo en una finca, lo vuelva vegano, lo cría a punta de verduras, ese cerdo es 100% portador de ese gusano. Que así usted coja esa carne y la quiera deshacer, después de cocinarla, después fritarla, así usted la frite hasta que le quede solo tostado, ahí se encuentra ese gusano. Ese gusano nunca muere. Por esa razón Yahweh prohibió prohibió ese alimento. Ahora en 1 Corintios capítulo 10, verso 28. Ahí existe una gran revelación que ya se las voy a explicar. Que dice, mas si alguien nos dijere que ese alimento fue sacrificado a los ídolos, o sea, a los dioses, a los demonios, le dice, no se lo coma por causa de aquel que se lo declaró, o sea, que se lo advirtió. Que este pasur es el mismo que está diciendo en el capítulo 8, verso 3, que ellos iban y compraban la carne dentro de esos, dentro de esos templos literales ofrecidos a los dioses griegos, a Zeus, a Ares, a todos estos dioses grecorromanos, a estos demonios, y él le decía a la persona que iba a invitar a comer, venga, lo invito a comer esta carne que se la ofrecía a Ares, Artemisa. Entonces, ahí sí le podía decir a esa persona, a aquel adorador gentil pagano, que muchas gracias, pero tu invitación, pero no participo de tu de tu cena, porque ya tú dijiste que tú la sacrificaste en honor a quién, pues a esos demonios. Por eso dice Saúl, no la coma por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, más bien por motivos de qué, de salud. Ahora, sigamos, porque dice, porque de los dones la tierra y su plenitud, Salmos 24:1. Ahora, les explico brevemente 1 Corintios capítulo 10, verso 28 al 31. En la nación de Israel, ellos le prohíben a la gente celebrar un cumpleaños con la familia, les prohíben celebrar una reunión familiar con los familiares inconversos, pero ellos sí lo hacen cada año y lo que ellos hacen sí es completamente satánico. Y se lo voy a decir por qué. Porque ellos cada año hacen cenas, hacen fiestas en honor a a los muertos fallecidos. Y esas cenas y esas fiestas van en honor directamente a qué? A los demonios. Y están consagradas a quiénes, mire, a aquellos demonios. Y ellos las han camuflado dentro de esas personas débiles en la fe, o sea, en el conocimiento de la verdad de Yahweh. Ellos le han dicho a esas personas que esas cenas, esas comidas, esas fiestas son en honor a los caros fallecidos, o sea, en honor a sus rabinos. Y eso es una gran mentira del diablo. Esas cenas, esa fiesta, esos alimentos literales son consagrados 100% a quienes, mire, 100% a los demonios, abiertamente y literalmente. Ahora, vean la gran revelación de ahí de 1 Corintios capítulo 10, verso 28. Ahí está diciendo claramente, escuche, y esto es para las personas que satanizan las reuniones familiares. Esto es para estas personas que satanizan esas reuniones familiares. Esto es para ustedes. Escuchen.
tanto el famoso Pesa de los judíos y la cena que celebran los judíos cada año, en su séptimo mes, no en el primer mes, porque ellos establecieron su falso Cordero Pesa, su falso Yom Kippur, su falso Salvador. Cada año le rinden culto a ellos en el séptimo mes. Escuchen, si es entre ellos, si es entre los cristianos, su cena cada mes y su falso Cordero. Ambos, escuchen, ambos alimentos, ambas cenas están consagradas 100% escritural a quienes, mire, a los demonios. Entonces, lo que nos está revelando 1 Corintios capítulo 10, verso 28, es que dice ahí claramente, y lo dijo Saúl, no me lo inventé yo. Escuchen, que si a usted, una persona, sea quien sea, le dice a usted y le demuestra a usted escrituralmente, escuche, que ese alimento, tanto literal como esa doctrina que usted se está alimentando, eso es directamente ofrecido a quienes, mire, a los demonios, y no a quién, y no a Yahweh. ¿Por qué les digo esto? Porque en este canal le hemos demostrado escrituralmente que la cena, la fiesta, su falso Pesa, su falso Yom Kippur, y el falso Pesa que celebran los cristianos, la Pascua, porque ellos no celebran Pesa sino Pascua, ambos están 100% consagrados ¿a quién? A los demonios, porque fueron estos líderes religiosos los que nos pusieron a nosotros los gentiles a adorar sus ¿qué? A adorar sus demonios. Salmo 96:5, Romanos 2:24, Ezequiel 36:16 al 23. Los judíos tienen a los cristianos adorando sus ¿qué? Mire, los tienen adorando sus demonios. Y tanto judíos como cristianos actualmente, ambos adoran directamente al mismo ¿qué? Al mismo Hasatán a través de su cena, a través de su Pesa, a través de su Pascua. Demostrado escrituralmente que los judíos no adoran a Yahweh. El diablo se hace adorar a través de los títulos. Los judíos adoran al mismo Hasatán a través de su Hachel, a través de su Adonai, a través de su Yeshua, a través de su Dios. Y si son los cristianos, ellos adoran al mismo Hasatán a través de ¿qué? A través de su Jehová, a través de su Jesús y a través de su famoso Espíritu Santo, que es una burda imitación ¿de quién? Del amadísimo Ruach HaKodesh. Porque la verdadera cena y el verdadero Cordero de Pesa, que es el mismo Yahshua, libro de Yahaná, no Juan, capítulo 1, verso 29 y 1 Corintios 5, 7, dice que nuestro Cordero Pesa es ¿quién? Es Yahshua. Y Yahshua ya vino, ya murió, ya resucitó. En Yahshua quedaron abolidos esos ¿qué? Esos ritos religiosos. De esta gran revelación era lo que le estaba diciendo Saúl a aquellas personas que creían en Yahshua, que se abstuvieran de esas doctrinas, tanto de los judíos como de los ¿qué? Como de los gentiles. 1 Corintios capítulo 8, verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Yahweh, pues ni porque comamos más seremos más, ni porque no comamos seremos menos ante ¿quién? Ante Yahweh. Saúl no estaba hablando de ningún alimento literal. Saúl estaba hablando del alimento espiritual y él estaba diciendo de que todos nosotros somos iguales ante ¿quién? Mire, ante Yahweh. Tengan o no tengan ¿qué? El conocimiento de Yahweh. Porque con el conocimiento se adquiere con el transcurso de los ¿qué? De los años. Ante Yahweh todos somos iguales. 1 Corintios capítulo 8, verso 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra, o sea, que tenéis en Yahshua, no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, para aquellos hermanos y hermanas que aún no poseen un buen fundamento aún. Entonces, 1 Corintios capítulo 8, verso 10. Porque si alguno te ve a ti, que entre comillas tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel o de aquella que es débil no será estimada, seducida a comer de ese alimento, de esa doctrina consagrada ¿qué? A los demonios. ¿Qué significa esto? Que si una persona, que si alguien que no posee un buen fundamento escritural,
lo ve a usted que vive haciendo alarde de que tiene el conocimiento de Yahweh, al verlo a usted vestido como judío, gritando Baruch atah Yahweh Eloheinu y cogiendo y besando libros y quemando incienso, o sea, y practicando idolatría abiertamente, ese débil en la fe cree que porque esa persona menciona a Yahweh, a Yahshua, esa persona es de él. Entonces, como ese débil en la fe no tiene un buen fundamento, él cree que lo que está haciendo esa persona está bien ante los ojos de Yahweh y él va a hacer lo mismo que él vive haciendo a ese qué, a esa persona que vive haciendo alarde de que es un ministro de quién, de Yahweh. Y lo único que están haciendo esos hijos de Juan 8:44, para que usted entienda, es que ese débil en la fe se pierda. Porque ellos son lobos vestidos de qué, de oveja, que solo están detrás de la lana de ese qué, mire, de esa oveja, de ese borrego que los idolatra a quién, a ellos, porque a ellos no les interesa la salvación de quién, de esa persona, a ellos no les interesa absolutamente para nada. Primera de Corintios capítulo 8, verso 11, dice, y el hermano débil, porque murió Yahshua, dice ahí que también mire, se perderá por tu, entre comillas, conocimiento de que porque te oye diciendo Baruch atah Yahweh Eloheinu y Yahshua HaMashiach, pero te ve a ti adorando a Dios, a Jesús, a Jehová, a su Espíritu Santo. Y lo que ignora esa persona débil en la fe es que ese líder religioso es tremendo ¿qué? Tremendo apóstata que por amor al dinero anda adulterando y cambiando la verdad por la ¿qué? Por la mentira. Y lo dijo Saúl, escuche, no Pablo, tanto aquel que profesa ese falso conocimiento de Yahweh y de aquel débil en la fe, dice que ambas personas mire, se perderán. No son esas personas, esos falsos ministros, lo que le dicen a la gente que ustedes pueden llamar a Yahweh y a Yahshua, al Ruach HaKodesh como a usted le dé la gana, porque todos estamos adorando según ellos lo mismo. Pero la misma escritura, en Romanos 2:24 y Salmo 96:5 y Ezequiel 36:16 al 23, los desmiente. O sea que ahí le está diciendo la misma escritura que eso es una gran mentira del diablo y que a Yahweh no lo podemos llamar como nosotros nos dé nos dé la reverenda gana. Que esto era lo mismo que estaba haciendo el señor Keifas con los recién convertidos allá en el libro de Galuyá, mal traducido por Gálatas, capítulo 2 del verso al 11 al 13. El señor Keifas estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo estos falsos ministros con la quejilá de Corintios. Y en esa hipocresía religiosa se arrastró a muchísimos discípulos de Yahshua, porque él era judío cuando le convenía y era gentil cuando le convenía. Y él lo hacía por miedo a esos líderes religiosos de la circuncisión. Saúl lo confronta y le dice que lo que hacía Keifas y lo que hacen estos falsos ministros actualmente, eso es de condenar. Oiga, eso es de condenar. Primera de Corintios capítulo 8, verso 12. Escuchen. Dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, dice, contra Yahshua pecáis. Lo dijo Saúl, mal traducido por Pablo, no yo, que todos esos falsos ministros, tanto judíos como gentiles, que estos ministros gentiles se creen judíos, escuche, ambos están pecando no solo contra los hermanos, sino que están pecando deliberadamente contra el mismo ¿qué? Contra el mismo Yahshua. Primera de Corintios capítulo 8, verso 13, dice, por lo cual si la comida, ¿de cuál comida está hablando Saúl? De la comida literal, no, está hablando de la comida espiritual, o sea, de la doctrina de Yahweh y de Yahshua. Si esta comida, si este alimento, doctrina, le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, o sea, no comeré vianda que jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué significa eso? Mire, que si yo voy a usar el conocimiento de Yahweh para ir por amor al dinero, a la fama, a acolitar herejías,
e irme a meter a esas sectas satánicas religiosas donde yo sé que se adoran ¿qué? Se adoran demonios. Y yo por amor al dinero voy a ir a hablar bien de sus ídolos, escuchen, y me voy a ocultar la verdad en vez de ¿qué? De reprenderlos. Entonces dice Saúl, ¿para qué él anhelaba el conocimiento de Yahweh si iba a hacer lo mismo que hacen los falsos ministros de la nación de Israel hasta hoy en qué? Hasta hoy en día. Por eso él dice, yo no le voy a servir de piedra de tropiezo absolutamente a quien, mire, a nadie. Lo que está diciendo Saúl es que si me da miedo decir la verdad, pues me quedo callado. Y si me quedo callado, ando bajo el juicio de Yahweh. ¿Por qué? Por ocultar su verdad. Yo prefiero ponerme aquí en este canal, colorado, rojo, un rato, una hora, diciéndole la verdad que se la tenga que decir, que andar rojo toda la vida. O sea, andar bajo el juicio de Yahweh por andar ocultando su qué. Por andar ocultando su verdad. Si ustedes analizan bien 1 Corintios que acabamos de leer, ahí ustedes se dieron cuenta de que Saúl no está hablando de ningún alimento ¿qué? Literal. Sino que está hablando de un alimento ¿qué? Espiritual. Y esto era para aquellas personas que no satanicen las reuniones familiares con los ¿qué? Con los inconversos. Que por esas razones que sus familiares inconversos los detestan, no lo quieren ver ni en fotos. Mal hablan de usted, le dicen loco, le dicen locas. Que yo los escuchaba decir de que para yo volverme como esa mujer, como ese hombre, pues mejor me quedo así. Predíqueles una vez, 2 veces y ya de ahí déjelos quietos. Si se van a reunir, no les hable ni de Yahweh ni de Yahshua. Usted ya hizo lo que tenía que hacer ¿en qué? En ellos, punto. Así es. Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, verso 5. ¿Qué dice? Segunda de Emisarios, mal traducido por Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 5. ¿Qué dice? Dice ahí que cuando la mujer se encerró con sus hijos, con las vasijas vacías, dice que el aceite, la unción comenzó a fluir dentro de ¿qué? Dentro de ella a través de sus hijos sobre las vasijas ¿qué? Sobre las vasijas vacías. Segunda de Emisarios capítulo 4 verso 6. Y dice que cuando todas esas vasijas fueron llenas de aceites, ella le dijo a sus hijos, traedme más vasijas vacías. Y sus hijos le dijeron, no hay más vasijas vacías. Entonces dice que de ese momento cesó ¿qué? Mire, cesó el aceite, o sea, cesó la unción. Que aquí el antiguo pacto nos revela lo que iban a hacer los discípulos de Yahshua cuando el rey Jacob viniera sobre ellos en un futuro. Que ellos solamente le predicarían ¿a qué? A los mismos vecinos y ellos nunca saldrían ¿de qué? De Israel. Que si ustedes leen el libro de Yahanán, mal traducido por Marcos, capítulo 16, verso 15, que dice ahí que Yahshua les dijo que ir por todo el mundo a todas las naciones y llevar la nueva buena de Yahweh, y al que creyere, ¿en quién? En Yahshua, y fuere bautizado, ¿por quién? En el agua, no, por el rey Jacob, dice que será salvo. Ese pasaje jamás se cumplió, jamás se cumplió. Ellos fueron a las naciones cuando a ellos les dio su reverenda gana. Y ellos salieron de Israel, era porque los líderes religiosos ya los estaban buscando ¿para qué? Para asesinarlo. Y fue ahí cuando ellos salieron ¿qué? Solos. Y fue ahí cuando ellos murieron violenta y prematuramente, porque ellos salieron solos, salieron sin el rey Jacob, salieron sin el encargado de la obra y salieron sin la unción de Yahweh, sin el amado rey Jacob. Ellos se fueron fue con los regalos y ellos dejaron a la persona que les dio ¿qué? Que les dio los regalos. Ahora, ¿cuándo se hace el aceite en una casa, en una persona, en una congregación? Que les aclaro. Yo no conozco ninguna congregación de Yahweh, jamás de los jamases. No existe ninguna congregación de Yahweh ni de Yahshua. Todas las que existen son ¿qué? Son solo títulos, porque todas comienzan con una verdad y cuando usted menos piensa los ve predicando sus ¿qué? Los ve predicando su herejía. El aceite de la unción cesa en una persona, en una casa, cuando dejan de ¿qué? De compartirlo. Cuando dejan de llevarle el mensaje de salvación a esas vasijas ¿qué? Que se encuentran vacías de Yahweh y de Yahshua. O sea, a las almas perdidas.
El Ruach HaKodesh se estancó dentro de la nación de Israel con la muerte de los 12 rosqueros y con la muerte de Saúl. Hasta ahí fluyó el Ruach HaKodesh porque él se estancó. Y él está anhelando a un hombre, una mujer, para él continuar llenando esas vasijas vacías ¿de qué? De él. Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, verso 6, que dice: el Nabí le había dicho a la mujer que tomara la vasija en la cual estaba el aceite y la apartara aparte y la consagrara ¿para quién? Mire, para Yahweh. Vea esa gran revelación. La vasija vacía con la cual se ungía a la mujer era un símbolo ¿de quién? La vasija llena de aceite con la cual se ungía a la mujer era un símbolo del mismo Yahshua. Libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 4, verso 18 al 20, y Hechos 10:38. Cuando Yahshua vino a la nación de Israel y el Ruach HaKodesh vino sobre Yahshua, él comenzó a compartir esa unción dentro de la nación de Israel y a los alrededores. Cuando él hizo eso, la mujer, la congregación de Israel, ellos apartaron a Yahshua dentro de las demás vasijas, o sea, dentro de la nación de Israel, lo apartaron de las 12 tribus y lo consagraron a Yahweh. ¿A dónde? Allá en el madero. Eso es lo que dice ahí la escritura. Yahshua fue consagrado por la mujer ¿a quién? Al mismo Yahshua, a Yahweh, ¿a través de qué? A través de su muerte allá en el madero. Ahí fue donde Yahweh fue separado ¿de qué? De las 12 tribus de Israel. Libro de Segunda de Emisarios no Reyes, capítulo 4, verso 7. Dice que la mujer vino al Nabí y le dijo: no hay más vasijas vacías, todas ellas quedaron llenas de aceite. El Nabí le dijo: paga tus deudas y con lo que sobre, vivan de ello tú y tus hijos. Mire, en ningún momento usted lee ahí que el Nabí le dijo a la mujer que viviera, o escuchen, que viviera a costillas de las vasijas que ya se encontraban llenas ¿de qué? De aceite. Y que cogiera esas vasijas vacías para que le pagaran las deudas ¿a quién? Mire, a la mujer. Ahí no dice eso. Pero es de este pasur que se aferran los hijos de Juan 8:44, porque a ellos sí les cabe Juan, para enriquecerse en ellos a costillas de la gente ignorante de las escrituras. Y para poner a esas personas ignorantes a que les paguen todas sus ¿qué? Para que les paguen todas sus deudas y las mejores universidades para sus hijos y los mejores carros para ellos y las mejores cirugías plásticas para sus mujeres. Al ellos venderles una falsa unción, al venderles su aceite literal puro traído de la nación de Israel, que ustedes los han oído, reciban mi unción, que hay que pagar un precio por la unción, que entre más pague usted por la unción, más unción recibirá del profeta, no del Nabí. Y si es en el cristianismo, le llaman la unción a su famoso Espíritu Santo, que no es otra cosa que un espíritu de un fantasma que muerto. Si el aceite de la unción es completamente gratis y Yahshua ya nos lo dio cuando nosotros lo aceptamos a él. Efesios 1:13 y Efesios 4:30. El aceite de la unción, el Ruach HaKodesh, es completamente gratis. Libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 25, verso 1 al 12. Las mujeres prudentes se llenaron del aceite de la unción completamente ¿qué? Gratis. Las mujeres insensatas, las congregaciones, las quejilás y las mujeres literales insensatas, lo único que han hecho es rechazarlo, blasfemar de él, mal hablar de él. Y estas insensatas son las que se van a comprarle la unción a estos mercaderes de las ignorancias de las personas. ¿Ah? A estos mercaderes de la ignorancia se enriquecen a costilla de la ignorancia de la que, mire, de las personas, las cuales quisieron venirse con ese falso aceite a presentarse para que el novio les abriera la puerta de la salvación. Y así como el novio la rechazó a las insensatas, su falsa unción, su falso aceite, así el mismo Yahshua rechazará a aquellas personas que se quieren presentar a él con una falsa ¿qué? Con una falsa unción, con un falso Ruach HaKodesh. Y escuchen esta para terminar. Estos mercaderes, estos falsos ministros para agrandar su imperio, o sea, de su falsa unción literal y espiritual,
ellos se han enriquecido vendiendo dizque el aceite literal traído de la nación de Israel. Y ellos injertaron pasajes en la escritura referente a qué, a eso. Que usted primero lo encuentra ya en el libro de Yahaná, mal traducido por Marcos, capítulo 6, verso 13, que ahí dice, oiga, ahí dice, este pasaje y el que les voy a leer son injertos y ya lo van a ver. Ahí dice que los apóstoles, no los chaleajines, ni los emisarios, ni los masillá de Yagua, sino sus apóstoles. Dice que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oiga, que ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Y dice, y en Jacob, mal traducido por Santiago, capítulo 5, verso 14, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, mire, ahí no dicen que le pida a Yahweh, que le pida a Yahshua, ni que le pida al Rey Jacob que lo sane. Ahí no dice eso. Escuchen ahí su injerto. Allí dicen que llamen a los ancianos de la Quejilá, los cuales dice que oren por él y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, no en el nombre del Adón Yahshua. No existe ningún pasaje escritural que diga que Yahshua, sus discípulos y Saúl ungieran a los demonios, ungieran a los endemoniados, ungieran a los endemoniados, ungieran a los paralíticos, ungieran a los cojos, ungieran a los ciegos, a los cerdos, a los muertos para resucitarlos con el aceite literal de la unción. No existe ningún solo pasaje. Estos pasajes son unos injertos que ellos metieron ahí para colocar su qué, para colitar su mega negocio. Ustedes se imaginan a Yahshua diciendo que traigan 2 camiones de aceite de oliva puro, porque cada de esos 6,000 demonios que tenía el endemoniado gadareno, cada demonio se llevaba 1 litro de aceite de oliva puro. Ustedes se imaginan a Yahshua, traigan otro camión que ya salieron 1,000, vamos por los otros 5,000. No existe ningún pasaje que diga que Yahshua y sus discípulos ungieron con aceite literal absolutamente a nadie. Esos son injertos que metieron ahí. Porque el aceite de la unción del antiguo pacto era un símbolo del amadísimo Rey Jacob, que quedó totalmente abolido con la venida del mismo aceite de la unción, o sea, con el mismo Rey Jacob en persona. ¿Qué es la unción? La unción es el obrar, el actuar del amadísimo Rey Jacob por orden de ¿quién? Por orden de Yahshua. Ese es el tema de la unción. Y él está aquí desde el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Él anhela una persona, hombre o mujer, para continuar su ¿qué? Su obra. Efesios capítulo 6, verso 17, que dice, tomad el yelmo de la salvación. Oiga, el yelmo de la salvación significa en quién tiene puesta usted su esperanza, su salvación. Porque con el yelmo se protegía el soldado la ¿qué? Mire, la cabeza. El yelmo significa la obra redentora de Yahshua, creer en ella. Eso significa el yelmo. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, dice, no. Mi ayuda, mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la ¿qué? Mire, que hizo los cielos y la tierra. El salmista tenía puesta su esperanza, su salvación ¿en quién? En Yahweh. Eso es lo que dice ahí Efesios 6, 17. Y dice, y la espada del Rey Jacob que es la dabar de ¿quién? Que es la dabar de Yahweh, el mismo Yahshua. Revelaciones 19, 13. La dabar de Yahweh es el mismo Yahshua, jamás ha sido ¿qué? Jamás ha sido ni será ningún libro inerte que no tiene vida. ¿Qué es la unción? La unción es la acción, el obrar del amadísimo Rey Jacob por orden de Yahshua. Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Rey Jacob les continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado. Por favor no se olviden de suscribirse, de darle like al video, de activar la campanita de notificaciones y de compartir esta enseñanza si les gustó. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y shalom, shalom.